Se ubiquen. Muerta. Hola, 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 hola. Buenos días. ¿Alguien necesita una Biblia? Queremos prestarle una Biblia para que pueda seguir el estudio. Si alguien necesita, levante su mano. Sigan levantando su mano, yo los veo. Yo los veo y al final hablamos. ¿Sí? Los que vienen por primera vez, sigan levantando su mano, tranquilos, les queremos prestar una Biblia con todo el amor. ¿Sí? Entonces vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a continuar nuestro estudio en este capítulo y hoy vamos a ver hasta el verso 12, desde el verso 7. Entonces quiero que me acompañen y vamos a pedir, si ya todos tienen Biblia, Romanos 7, versos 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, queremos honrarte y bendecirte, Dios. Te damos gracias por tu palabra, el mandamiento que en ella hay es bueno, es santo, es justo, Señor. Y gracias porque nos muestras a través de tu palabra lo malo que hay en nuestro corazón, lo perverso que hay en nosotros, Señor, y realmente necesitamos más y más de ti. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada aprendimos que el apóstol Pablo enseñó a los romanos que el creyente no solamente, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, no solamente ha muerto al pecado, sino que también ha muerto a la ley, ¿sí? Entonces, veíamos que la ley, en el capítulo 7, Pablo presenta a la ley de una manera figurada como nuestro antiguo esposo, y que el matrimonio está basado en que la mujer está sujeta a la ley del marido mientras su marido vive, pero si su marido muere, pues ya ella queda libre para casarse con quien quiera sin cometer adulterio. Al igual el cristiano pudo haber vivido bajo unos ritos, unas normas, casado con esos ritos, llámese la tradición, llámese porque le enseñaron de esa manera, y estaba casado hasta que conoció el verdadero evangelio
y decidió de una manera voluntaria morir a esos ritos, morir a esa antigua manera de relacionarse con Dios para ahorita tener un nuevo esposo. El nuevo esposo o el nuevo prometido de los creyentes es Jesucristo, quien murió y resucitó de los muertos. Y eso es lo que Pablo está diciendo allí. Pablo enseñó que el creyente pertenece a Jesús con un fruto, con un fin específico, y el fin es dar fruto para Dios. La Biblia enseña en todo el contexto que la forma en que nosotros podemos agradar el corazón de Dios es dando fruto, mostrando un crecimiento, madurez en nuestra vida como creyentes. Es triste ver cómo personas pasan 20 años en una iglesia y todavía preguntan que no es cierto, pastor, que pues mi mamá es religiosa, o mi hermano es súper religioso, y él cree en la Santísima Virgen, y él hace oracioncitas a los santos, y él pues prende su velita. ¿No es cierto, pastor, que mi mamá cuando se muera, o mi hermano cuando se muera, él va a ir al cielo? Y uno le sorprende, uno dice, ¿cómo una persona puede pasar tantos años en la iglesia pensando de esa manera? ¿Sí? Pensando, de alguna manera está diciendo implícitamente en esa pregunta que cualquier camino que la persona escoja para seguir a Dios es válido y que un día nos vamos a encontrar en el cielo. Todos los caminos conducen a Roma, es lo que dicen, pero realmente no todos los caminos conducen a Dios, y es lo que Pablo quiere dejar muy claro. Pero resulta que hay unas malas interpretaciones cuando se habla de la ley y de que ya no vivimos para la ley, y esa es la claridad que el apóstol Pablo va a darnos en esta mañana. Pablo dice que ahorita debemos de servir bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, y hablamos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es el tema de los versos 7 al verso 12? Continuando con el tema de la ley. Pablo va a responder a una posible pregunta que algunos podrían hacerse pensando, bueno, si la ley hace todo esto en mí, me revela el pecado, entonces quiere decir de alguna manera que la ley es mala, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta que la ley no es mala en ninguna manera. ¿Qué vamos a aprender esta mañana? Vamos a aprender el propósito de la ley y la naturaleza misma de la ley. Cuando digo la naturaleza, digo el carácter de la ley. Y Pablo lo dice muy claro en el verso 2, es santo, es justo y es bueno. Y por una simple razón, proviene de Dios. Pero entonces tenemos que conocerlo dentro del contexto para poder aplicarlo a nuestras vidas y realmente entender por qué Pablo lo dice. ¿Qué tal si me acompañan y empezamos con la parte A del verso 7? Pablo hace una pregunta que viene haciendo en toda la carta. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo dice otra vez, hace uso de preguntas y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es igual al pecado? Y Pablo responde de alguna manera que ni siquiera lo pienses. Lo que Pablo vuelve a usar es posibles preguntas, recuerden, preguntas que pueden traer de alguna manera una distorsión del propósito original del cual Pablo está diciendo. Pablo lo que quiere dejar claro, y va a volver a tomar esto, quiere dejar claro que ningún rito, ningún legalismo, ninguna obra que usted haga puede usarla usted como unos abonos de puntaje para alcanzar el cielo. No sirven ningún tipo de rito, ningún tipo de ley. Pablo les está hablando a los judíos. Entonces, Pablo vuelve y hace la pregunta a los que están leyendo la carta. Alguno podría pensar de seguro que hay algo malo en la ley, ¿sí? Entonces Pablo quiere dejar claro, el problema no es la ley, el problema es el hombre. Es lo que Pablo quiere dejarnos allí. La ley es igual al pecado de ninguna manera, aparece 10 veces en Romanos, dándonos a entender que es importante. ¿Qué significa en ninguna manera? Pablo está diciendo, ni siquiera se te ocurra, ni siquiera lo pienses, ¿sí? No pienses así como otros se habían pensado, entonces debo de pecar más para que venga más gracia. En ninguna manera, porque la gracia no es una licencia para pecar. De la misma manera, la ley tampoco es pecado en sí.
pero la ley va a revelar el pecado del hombre y es importante y cumple un fin y un propósito, pero los judíos la desviaron y terminaron confiando y adorando la ley como un arma o como una herramienta o como un medio para el hombre alcanzar la salvación. Entonces, ni sirve para alcanzar la salvación o ni me salva, por así decirlo, pero tampoco es mala, porque la ha dado Dios con un propósito. Verso 7 dice, la ley es pecado en ninguna manera. Lo que quiere decir Pablo también, y me gustaría de pronto ilustrarlo pensando, cuando estaba haciendo el estudio pensaba de esta manera, es como cuando uno tiene una moneda, ¿sí? Una moneda tiene dos lados, dos caras, ¿sí? Tiene dos lados y ambos son importantes para darle el valor a esa moneda. Es igual la ley tiene esas dos caras, por así decirlo, para que sea completa. Por un lado, Pablo está diciendo, la ley no puede juzgar a un muerto, ¿sí? Porque cuando la persona muere, ya no puede condenar a ese muerto, así de sencillo. La ley tiene una limitación que la explicó a través del matrimonio. Pero por otro lado, lo que Pablo quiere decir es que la ley tiene una naturaleza y esa naturaleza es buena y es justa. Las dos son dos caras importantes para tenerlas presentes, ¿sí? La ley en sí no es mala, pero la ley no te puede salvar en sí misma. Ella no tiene el propósito de salvarte, tiene el propósito de guiarte a aquel que puede salvarte. Verso 7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, vuelvo a decirles, la ley es moral, es buena, pero el malo es el hombre debido a su naturaleza pecaminosa. La ley en sí misma no tiene un carácter de ser mala o dañina para el hombre, simplemente cumple su propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley revela el pecado, la ley acusa al pecador y de alguna manera un nuevo concepto que Pablo va a regalarnos hoy y vamos a entender que sí es verdad en la práctica, es que la ley revive el pecado para mostrarme a mí mi naturaleza pecaminosa. Y vamos a verlo con ejemplos, muy claro. Entonces, la ley, por así decirlo, para tomar ejemplos, para ir entendiendo un poco, la ley se convierte como un rayos X, ¿sí? ¿Qué hace el rayos X? Revela claramente lo que pudo estar allí siempre, pero que anteriormente estaba escondido. Y no podrías echarle la culpa a los rayos X por lo que expone. ¿Es claro ese ejemplo o no? Un ejemplo, voy al médico, ¿sí? Entonces el médico me empieza a palpar o le empiezo a decir algo que me está pasando y el médico dice, mira, necesito por favor que te hagas un TAC o necesito que te tomes unos rayos X, ¿sí? La persona muy obedientemente va al radiólogo, le toman el rayos X, le dan el resultado y cuando vuelve a donde el médico para que lea el resultado, efectivamente revela un tumor. Yo hasta ahora no he visto, no sé si ustedes han visto a alguien que le ha pasado eso, que fue a donde el médico llevó el rayos X y cuando el médico lo pone allí en el, ¿cómo se llama? Negatoscopio. En el negatoscopio lo coloca y dice, sí, efectivamente, lo que tienes, lo que estabas sospechando que tenías, efectivamente es un tumor. Y yo no he encontrado el primero que diga, esa máquina del demonio, de los rayos X, por tu culpa tengo ese tumor. ¿Alguien diría eso? Ahora, si alguien termina echándole la culpa a la máquina de rayos X, podríamos pensar, uno, que el tumor está en la cabeza. Dos, que está haciéndole bastantes problemas, que ya le empezó a echar la culpa a lo que no debe echarle la culpa. Eso es lo mismo. Lo que está haciendo la ley es revelar el pecado del hombre, pero la culpa no es de la ley en sí. La ley está revelando la naturaleza de mi pecado. Y al mismo tiempo lo que hace el rayos X es mostrar algo que siempre ha estado allí. ¿Es claro? Entonces nadie va a culpar a la máquina como tal. De la misma manera Pablo está diciendo, no culpes a la ley por algo que tú mismo estás haciendo, que es tu naturaleza. Entonces, ahora lo que sí podemos decir
también con respecto a este ejemplo es que la máquina como tal, yo les pregunto algo, entonces esa persona que fue al médico, se tomó el rayos X, se lo pusieron en el negatoscopio, ¿sí? Y leyeron y resulta que tiene un tumor. Con eso fue suficiente para que la persona fuera sanada. Entonces la persona dijo, ¿verdad tengo un tumor? Ay, qué bueno, chévere, hasta luego. Nos fuimos. Y sanado el tipo de, porque claro, la máquina le mostró. Entonces, la ley no puede salvarte igual. La ley revela tu pecado, pero no puede hacer absolutamente nada. Pero sí, la ley al mostrarte y al revelarte tu pecado te está diciendo, hey, pilas, tú tienes un serio problema, necesitas meterte en un tratamiento médico urgente, ya sea una quimioterapia, ya sea una cirugía para extraer el tumor. Y si tú no lo haces, pues lo que va a ocurrir con esa persona es que le queda menos tiempo de vida. Si lo hace a tiempo, esa persona puede salvar su vida. Igual pasa con nosotros. La ley nos reveló nuestro pecado, la ley reveló lo enfermo que estábamos y nos hizo ir a alguien, nos hizo ir al médico de médicos, a Jesucristo. Y vamos donde Él, inmediatamente vemos que Él cumplió la ley, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él murió por mis pecados. Entonces, Él es el que me termina a mí sanando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el propósito real de la ley. Entonces, Pablo dice, como te digo una cosa, ¿sí?, también te digo la otra, como la chimoltrufia, ¿no? Está diciéndole, mira, como te digo que la ley tiene una limitante y es que cuando tú mueres a ella con Cristo, porque Cristo la cumplió toda, también déjame decirte que eso no significa que la ley en su naturaleza sea mala para que tú le cojas odio a la ley, para que tú le cojas fastidio a la ley, para que tú culpes a la ley. No, ese no es el propósito. El propósito es que esa ley te revela quién eres tú, tu naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Traemos una naturaleza caída. ¿De quién? De nuestro padre Adán. Es lo que Pablo viene conectándonos en Romanos y viene hablándonos. De otra manera, el propósito de la ley, Pablo dice en Gálatas, que lo veíamos, por eso les decía a los que vienen los martes al Ministerio de Hombres, que quedaban exonerados de venir hoy. Me encanta que hayan venido hoy, sí, porque estaban exonerados porque vimos lo mismo, el mismo tema, y creo que eso muestra ese deseo de honrar la palabra. Gálatas 3:24, vamos a ver el propósito de la ley. Vamos a verlo con un nombre, que es el que yo quiero que nosotros guardemos en nuestro corazón y valoremos cada vez que vayamos a la palabra. Gálatas 3:24. En Gálatas 3:24, Pablo dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En todo el capítulo de Gálatas 3, ¿saben qué dice el apóstol Pablo? En todo el contexto le está diciendo, mira, el que se quiere justificar por las obras de la ley está frito, está perdido, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley. También lo dice en Romanos. Pero aquí Pablo dice, pero entonces vas a odiar la ley, la vas a encender con la ley, te vas a prender con la ley. No, nosotros como creyentes debemos honrar la ley y verla como lo que en verdad ella es. ¿Qué es la ley? La ley se convierte en un tutor, alguien que te lleva de la mano y te dice, venga mijo, que usted necesita realmente que lo lleve a la persona que puede ayudarle con su problema. ¿Y quién es? Cristo. Miren allí, la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Recuerde cada vez que vaya la palabra que la ley se convierte en tu tutor. ¿Para llevarte a quién? A Cristo. Y ahí es donde encontramos que la ley habla en sombra y tipo de lo que Cristo hizo. Toda la ley de Moisés fue cumplida en una sola persona, y ese fue Jesucristo. Y es lo lindo. Entonces, no confío en ella como medio de mi salvación o como que me salva, pero ella sí me toma de la mano y me muestra y me dice, mira, tú eres pecador, tú no eres perfecto, eres imperfecto, y la ley demanda que tú seas perfecto, y si no eres perfecto, te mueres, y te mueres eternamente separado de Dios. ¿Sabes? Pero hay alguien que puede hacer algo por ti.
Hay un médico especialista en el cual tú puedes acudir y él va a hacer algo muy especial por ti. ¿Cómo se llama ese médico? Cristo. Él murió por ti, Él te salvó de tus pecados y Dios allá en el cielo demanda que el hombre sea perfecto. Y tú no eres perfecto, tú eres pecador y por tu pecado mereces el infierno. Pero ¿sabes? Hey, mira a Cristo, acepta a Cristo, recibe a Cristo. Y Él va a tratar con tu problema y Él puede darte la salvación que tú requieres. Entonces cuando vemos la ley de esa manera, ya inmediatamente como que sopesamos y decimos, ok, entonces puedo seguir confiando en la palabra de Dios, puedo mirar los mandamientos y no descartarlos como algo malo. Pregunta, ¿alguien tiene problema con los 10 mandamientos? ¿Alguien tiene problema de decir los 10 mandamientos quedaron mal hechos? ¿Sí? ¿Cómo sería nuestra sociedad si todos viviéramos bajo los 10 mandamientos? No habría gente en la cárcel, no habría gente muerta por homicidios, por asesinatos, no habría gente que perdiera que los robaran de sus propiedades, no existirían divorcios por infidelidad, no existirían. O sea, ¿cómo sería nuestro mundo? La ley no es mala, la ley es buenísima. Necesitamos verla como ese tutor que nos lleva al Señor. Pero lo que no podemos hacer cumpliendo los 10 mandamientos me voy a salvar. ¿Quién de nosotros puede hacerlo? Ninguno ha podido cumplir esos 10 mandamientos. Entonces, continuando con el ejemplo de la radiografía, así como el rayos X muestra mi problema y me hace buscar ayuda profesional, la ley nos revela nuestra maldad y nos hace ir a Cristo, quien cumplió toda la ley. Pero sigamos, tomando la porción de que Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Él toma un ejemplo de algo que está allí, de ese pecado. Recuerden que de todos los pecados, era el único pecado, cuando estudiamos los 10 mandamientos, fue el único pecado de alguna manera que no es visible. ¿Cuál es el único pecado que no es visible? Es la codicia, que está en lo dentro de nosotros, pero que nadie lo puede de alguna manera visualizar. Sí se puede materializar en últimas la codicia, lo que le pasó a Caín con Abel y situaciones que han pasado. Pero cuando tú dices no robarás, si alguien está robando, pues era un pecado notorio. Pero la codicia, el apóstol Pablo habla de cómo la ley entra de nuestro ser y nos muestra y nos revela eso que hay hasta dentro de nosotros. Y saben, muchos escritores han dicho, esta escritura es maravillosa y conmovedora, porque no la está diciendo cualquier persona. ¿Saben quién está hablando aquí? Está hablando el apóstol que Dios usó para escribir el 50%, casi el 50% del Nuevo Testamento fue inspirado por Dios al apóstol Pablo. Y Pablo dice aquí que él tenía un problema en su corazón. No era el super apóstol Pablo que decía no me toquen, no se me acerquen porque pierdo la unción, sino era un apóstol Pablo humano, ¿sí? Como tú y como yo, con pasiones y deseos como tú y como yo, que en este momento nos está dando